amigos? Les habla David La Cachaza Hernández. Quiero enviar un saludo y un fuerte abrazo a todos los integrantes de Recreo Deportivo. Bueno, buenas mañanas, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que ven el Recreo Deportivo en cualquiera de los 5 continentes, en franjas horarias distintas. Muy emocionados estamos acá y muchas gracias por ese mensaje que nos han enviado. Los mensajes nos inspiran realmente, nos dan ganas de como gasolina para seguir trabajando. Y bueno, y seguimos adelante con este Recreo Deportivo, con este espacio de diversión y sobre todo con un espacio muy humano para tocar temáticas relacionadas con el deporte que tanto nos gusta en la vida a todos nosotros. Y hoy tenemos un invitado para este capítulo muy especial. Tenemos un invitado, pero absolutamente de talla mayor, que nos va a traer una óptica muy especial sobre la relación con el deporte. Este invitado que está hoy con nosotros es un experto, por eso le hemos puesto el experto. Experto, bienvenido al Recreo Deportivo. Estamos muy felices de tenerlo por acá. Gurú, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar hoy con ustedes. No, maravilloso, muy bueno. Y experto anda en Buenos Aires, ¿no? Correcto, sí, estoy viviendo acá hace pocos meses, pero bien, amañado, me gusta. Sí, le he visto su recorrido que después hablaremos, ¿no? Colombia, lo vi por allá en Washington, D.C. con el banco, el BID, y ahora lo veo en Buenos Aires. Entonces veo que le gustan las letras B, ¿no? De Bogotá al BID a Buenos Aires, eso está bien, ¿no? Y bueno, y arranquemos con la historia de este capítulo. Y bueno, quiero obviamente una pequeña introducción previa y es, miren esa foto que tiene iluminado ahí. Vemos unas lindas camisetas rojas ahí como con una palabra de Santa Fe. Yo sé que el filósofo queda un poco, pues como su azul va por otro lado, pero esa foto es espectacular. ¿Esos son qué? ¿Sobrinos? ¿Quiénes son ellos? Son mis sobrinos, sí. Bueno, y bueno, ha hecho una buena labor usted, ¿no? La herencia roja, ¿no? Me esfuerzo, intento. Se esfuerza y con resultados, señor. Entonces, bueno, experto, muchas gracias nuevamente. Y quería tomar un tema muy especial y es, usted es un experto. Y hay un tema muy atractivo en este momento para conversar. Y es la relación que podemos ver y la relación existente entre el deporte y la discapacidad. Creo que es un tema tremendo, un capítulo para muchos capítulos, pero usted como persona experta, porque se ha convertido no solamente en un experto, para ser redundante, sino en una persona de altísimo reconocimiento a nivel internacional sobre este tema, y adicionalmente un gran inspirador, porque esto es una fuerza que lleva uno por dentro, este es un propósito. Yo creo en los propósitos de vida y siguiendo las cosas que usted ha hecho me he dado cuenta de que usted tiene un propósito muy potente, eso es una fuerza interna que sale de adentro. El otro día vi un TED suyo, un TED Bogotá muy lindo, donde usted hablaba que lo más fuerte de la conciencia era cuando estaba por dentro, ¿no? No cuando era hacia afuera. Y eso me encantó. Entonces, arranquemos con ese tema del propósito para esta relación entre deporte y discapacidad. ¿Cómo se origina la fuerza de ese propósito? ¿Cuál es el punto del origen de esa fuerza, de ese propósito para arrancar hacia adelante con todo lo que ha venido haciendo usted? Yo creo que la fuerza en propósito tiene que ver como la fuerza y gravedad de ese mismo propósito. Es decir, cuando uno puede relacionar una causa con un efecto. Entonces, ¿por qué el deporte para las personas con discapacidad? Yo creo que hay un imán en 2 niveles. En el individual, es decir, el deporte para rehabilitar cuerpos, rehabilitar espíritus, para que las personas con discapacidad pues utilicen sus cuerpos y hagan un deporte que es precisamente acerca de la funcionalidad de su cuerpo. Eso es uno, pero 2, y de pronto más poderosa fuerza todavía, es el deporte como herramienta de transformación, ¿sí? El deporte como motor de evolución de la sociedad. Sí, mire que muchos movimientos de derechos humanos han utilizado al deporte para transformar realidades. Muchos atletas a lo largo de la historia han sido activistas. ¿Sí? Mohamed Ali, Claro, por echar, tremendo, y de los más grandes de la historia, entre otras. exacto, por echar cualquier ejemplo. Y esa misma herramienta la ha utilizado el movimiento de derechos de personas con discapacidad, pero yo pienso que es aún más poderoso
porque el deporte para las personas con discapacidad, al ser a propósito del funcionamiento de los cuerpos de las personas con discapacidad, pues hace que todos los paradigmas, los prejuicios, los estereotipos que la sociedad tiene a propósito de este colectivo social como que se caigan. Entonces me parece que esa es la fuerza, ¿sí? Entonces tiene el nivel individual y el nivel colectivo social. Muy bueno, muy potente. Muy interesante. Yo te quisiera preguntar, experto, cuando el cuerpo no le responde a uno por un accidente, la mente de alguna manera tiene que tomar posesión de la situación, de la recuperación, de crear un nuevo yo, para ponerlo en unos términos. ¿Tú crees que en tu caso, porque tú eres una especie de foco, de eje, ¿tú crees que tu mente de alguna manera ya estaba preparada para todo esto? ¿O haces un trabajo de reacondicionamiento o de reinvención de ti mismo muy grande? Bueno, ahí hay un montón de cosas. Yo pienso que, a ver, es diferente nacer con una discapacidad que adquirir una discapacidad. Correcto. Y creo que tu pregunta va como hacia el segundo caso. Correcto. Las personas que adquirimos discapacidades como durante la vida. Y yo pienso que, a ver, sin duda es mejor que no pasara, ¿sí? Pero como con todas las cosas jodidas de enfrentar, pues uno tiene un proceso, es un duelo. Sí, si se le ha muerto a alguien cercano que no son sus abuelos y que digamos que uno no tenía como una predisposición biológica para que eso sucediera, sino que la muerte llegó dura o quebró una empresa durísimo y de repente tenía unas posibilidades y ya no las tiene, o estaba casado con una novia que amaba mucho y de repente eso se va para la mierda. La vida, experto, la vida, ¿no? Que eso es... Exacto, pues adquirir una discapacidad es igual y cualquiera diría que cualquiera que no tenga discapacidad diría, pues hombre, a mí me dejó mi novia y yo creo que eso es bastante más fácil que tener un accidente y quedar ciego. Pues no sé, a mí no se me ha muerto nadie, por ejemplo, y por eso como que nadie sabe con la sed que ven los demás, pero una vez usted salta a esa condición, una vez usted le pasa la cosa jodida que usted cree que no va a poder hacer, pues sencillamente lo hace, ¿sí? Y hay gente que es más berraca, hay gente que es menos berraca, ¿sí? Usted debe tener un amigo que esa novia lo mandó para el carajo 10 años Tú usas superior. Y tuvo el que se le dio duro, pero se compuso a los 6 mesecitos, ya estaba otra vez rehaciendo la vida, ¿sí? Entonces, es un reto más de un matiz y un color diferente y específico, pero como con cualquier reto de la vida, pues parece muy jodido e imposible al principio y luego uno le encuentra al ladito y luego un poco más y luego se vuelve una anécdota más de la vida, más como cuando ese despecho ya fue hace 20 años y usted puede recordarla sin amargura. Así para mí es vivir con discapacidades. Hoy, como, pues sí, ya es algo que es parte. ¿Sí? Porque ahora yendo a la primera parte de la manera como usted construyó la pregunta, de tener el cuerpo dañado y si la mente ayuda como a hacer el duelo de esa vaina, yo pienso que una manera útil para llegar a eso segundo es no entender nuestros cuerpos como dañados, sino como diversos. Eso tiene elevarse un poquito, digámoslo. Correcto, sí, como para las personas que no adquirieron la discapacidad, sino que nacieron con algún tema congénito, pues no es que quedaron mal hechos, mal fabricados o que están dañados, sino que son más las políticas públicas que tienen que quitar las barreras para que estas personas puedan acceder a sus derechos humanos. Total. Sí, esa es como yo quería preguntarle al experto, tengo una pregunta al experto. Acaba de traer a colación un concepto que se llama la mente. ¿Qué es más fuerte, la mente o la fuerza de voluntad? ¿O son lo mismo? ¿O cómo hacemos nosotros para educar nuestra mente para ganar, para ser más fuerte que la fuerza de voluntad que a veces nos lleva a estados de llegar al sitio, a la zona de confort y no dejarnos salir por la comodidad? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el secreto para ganarle a la mente cuando no nos quiere dejar salir de la zona de confort? Iluminado, ¿verdad?
Sí. Sí. Pues está bien iluminada esa pregunta, se pone bastante metafísica. Está iluminado. Está bueno. La fuerza de la voluntad está en la mente. Pues no, por eso digo que es iluminada, porque es un tema como espiritual, ¿no? Sí, ¿De dónde viene metafísico. esa fuerza? Sí, Viene del espíritu, viene del corazón, viene de donde viene, o de la mente, sí. ¿sí? Porque a veces la racionalización de pronto presenta un mejor caso para desistir de la fuerza de voluntad. Sí, a veces hay buenos argumentos para decir, ¿sabe qué? Tire la toalla. Es lógico. Hacemos el Excel y lo más lógico es tirar la toalla. Y de pronto la fuerza que lo saca ahí, de una vez poniéndonos así hippies y metafísicos, yo creo que es el amor. ¿Sí? Sí, cuando usted está tirado y piensa que todo se fue para el carajo, cambiémosle la chapa de discapacidad y pongamos cuando usted se quebró su empresa, o cuando se le murió el hijo, o cuando sí, se le fue para el carajo el matrimonio, tal, ¿qué lo saca? Otros amores, ¿no? All you need is love. O sea, esa es pues... Yo creo que va por ahí. Yo pienso que de pronto cuando uno recibe amor, encuentra esos cojones para salir adelante. Muy potente eso, me encantó ese principio del amor como el motor más importante. Llámese de donde venga, el amor mueve absolutamente todo. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque primero, ahorita quiero entrar que nos cuente, porque usted es una persona que tiene mucha influencia y ha hecho una labor impresionante con todo el tema del deporte panamericano, paralímpico, etcétera. Y muy interesante escuchar esa experiencia. Pero antes de esa experiencia y que nos cuente cómo hizo eso y cómo lo llevó a ese proceso, en una conversación de amigos en común. Esto es como parte de las investigaciones que hacemos cuando hablamos. Como una vez me dijeron que usted en una conversación tuvo una frase que iluminó, mejor dicho, cosas increíbles y está un poco relacionado con esto, y es la gran diferencia de dos preguntas que determinan un camino muy distinto para afrontar la vida en muchos temas, y es pasar del por qué yo al para qué. Y esa se me hizo una frase, le cuento, pero mejor dicho, de libro. No sé si ya la ha publicado o no, pero está brutal, del por qué al para qué. Y creo que eso es una fuerza para la vida toda, es impresionante, ¿no? Porque en el por qué uno se queda anclado, ¿no? En el para qué uno crea propósitos y se mueve. Y si hay amor, ni hablar. Entonces, eso se me hizo maravilloso. Sí, absolutamente. Bueno, entonces, hablando de ese para qué, me imagino que parte del para qué fue entrar a convertirse también en un experto en todos los temas relacionados con el deporte paralímpico, panamericano, etcétera, ¿correcto? O sea, con el deporte con discapacidad. Usted es una persona que tiene llamemos una áurea de conocimiento, de inspiración y sobre todo de fuerza hacia eso. ¿Cómo fue su proceso llegar con ese apoyo, con esa mente, con esa cabeza, con todo este tema? Pues uno se vuelve experto cuando aprende y combate desde diferentes trincheras y piensa en el problema desde diferentes perspectivas. Sí, yo arranqué con una fundación en Colombia que tenía diferentes tipos de programas y sobre todo un programa de deporte. Sí, porque yo lo viví en mi piel. Pues yo después de un accidente que tuve, me fui a Estados Unidos. Parte del proceso de rehabilitación fue que me metí en un equipo de rugby y sentí que esa fue como la gran diferencia, y fue como el momento eureka, fue como, wow, yo puedo hacer deporte y esto es una berraquera, y estos manes de mi equipo son lo máximo y se convierten en una familia y tal, como que realmente como que hubo una transformación individual. Vuelvo a Colombia, hago esa fundación, arranco con un programa de rugby y me empiezo a convertir en experto porque me doy cuenta que esto va mucho más allá del rugby, de la salud. Esto es un asunto de derechos humanos. Y a mí me emociona mucho encontrar ese para qué. Sí, encontrar, bueno, pues es que el para qué es que esto no es acerca de un drama individual, pobrecito yo, mi familia a llorar, sino que yo soy un soldado de un movimiento de derechos humanos. ¡Qué berraquera! Cambia la total dimensión de la vaina, deja de ser tan narcisista la vuelta, y uno dice, bueno, pues yo puedo servirle
a esta causa, ¿sí? Y empezó como a buscar maneras de desarrollar eso en Colombia, fundamos el primer equipo de rugby, me vinculo con el Comité Paralímpico y ahí empiezo a jalar esa pitica y a mirar dónde puedo, a dónde me lleva y me ha llevado a lugares como maravillosos, ¿sí? Fui jefe de misión en los Juegos de Beijing, luego en los Juegos de Londres, luego fui presidente del Comité Paralímpico colombiano para el ciclo hacia Río, luego entro en la Junta Directiva del Comité Paralímpico Internacional y pues son 15 años de estos cuentos, ¿sí? Entonces, pues cuando uno fue atleta, así haya sido un pésimo atleta, pues fui más un deportista como recreacional que un atleta de alto rendimiento, pero pues estuve en un equipo y tal, a luego ser dirigente y entender cómo se maneja un presupuesto y entender cómo funciona el sistema del deporte para personas con discapacidad a nivel nacional e internacional, los problemas que tienen, las broncas que tiene. Pues ha sido un camino muy bonito, muy gratificante en lo individual y creo que ahí he sumado un par de boronas al proceso de las que me siento muy orgulloso. Ha sido muy bonito. Tiene que serlo, ¿ah? Increíble, realmente un proceso del cual usted tiene que sentirse demasiado orgulloso. Y a veces yo pensaba en algo muy sencillo y es, por ejemplo, los resultados del deporte paralímpico colombiano. Son superiores a los deportes, Sí. llamélos tradicionales, normales, como no sé cómo se llamará eso. O sea, el equipo paralímpico o la categoría paralímpica colombiana gana más medallas que los deportistas de la categoría no paralímpica. O sea, por ejemplo, la última participación de Tokio, 7 oros, perdón, 3 oros, 7 platas, 14 bronces. Es impresionante, pero la gente no sabe eso o no lo sabe con la claridad que debería tenerlo claramente. Es muy impresionante los resultados que eso tiene y es sorprendente ver cómo una cosa de ese nivel no tiene la repercusión que debería tener comparativamente. Yo quisiera preguntar al experto, pues para mí, digamos, los deportistas en general son personas que superan sus propias barreras y sus propios límites, el deporte en general. El deporte, digamos, convencional, como dijimos ahorita, pues supera límites, requiere disciplina, pero el deporte paralímpico tiene unas características adicionales que tiene que superar unas dificultades complicadas, digamos, a veces. ¿Cuáles son las características que tienen esos atletas para lograr esos resultados tan espectaculares en las competencias internacionales? O sea, digamos, ¿qué diferencia a un deportista paralímpico de un deportista que está en su zona, digamos, de confort o no sé? O sea, ¿cuál es ese motor que tienen ellos? Yo pienso que son las mismas barreras adicionales de las personas con discapacidad en general, ¿sí? Es decir, no es que las personas con discapacidad tengan un superpoder adicional, ¿sí? Sino que les toca vencer más barreras, ¿sí? Porque de nuevo, nuestros cuerpos no están dañados. El problema no es que yo no pueda caminar, el problema es que el andén no tenga rampa, que el bus no tenga ascensor o que la universidad no tenga currículos para personas con discapacidades intelectuales, por ejemplo. Sí, entonces la discapacidad no está dentro de nuestros cuerpos, sino que está en los entornos. En el contexto, no en el entorno. Correcto, total. En los entornos. Sí, y eso se soluciona con política pública y con plata. Sí, y por eso esto es un asunto de derechos humanos. Sí, entonces, ¿cómo se ve esto en el ámbito del deporte? Pues los escenarios deportivos son accesibles, los currículos de educación física le enseñan a los profes cómo entrenar y a personas con discapacidad, cómo es el sistema deportivo de personas con discapacidad. El sistema deportivo de la política pública tiene una organización y un presupuesto equivalente para las personas con discapacidad. Pues hombre, en Colombia sí, lo hemos trabajado, ¿sí? Yo trabajé la ley del deporte paralímpico que rige a Colombia hoy y que tiene un sistema que es
equivalente al Comité Olímpico, ¿sí? Y que le mete el mismo presupuesto y que premia a los atletas como con los mismos premios de los medallistas convencionales, etcétera. Entonces, ¿cuál es el adicional? Pues las barreras culturales, sociales, la infraestructura, etcétera, que hacen que tengamos menos acceso a nuestro derecho humano al deporte. Sí, el gurú decía que no nos cacarean tanto nuestros logros. Ese es uno. Hay una barrera Correcto. cultural en los medios de comunicación que hacen que la medalla de Mariana Pajón emocione muchísimo más y se suene muchísimo más que las medallas de un multimedallista como Nelson Crispino o Daniel Serrano, que uno diría, hombre, estos manes son como un Michael Phelps, o sea, se ha ganado varias medallas en los mismos juegos. ¿Cómo no hay estatuas de este loco? ¿Cómo no se sabe todo el mundo estos nombres? Pero eso es debido a barreras en la cultura, barreras en los medios de comunicación, que no quiero decir que están en cero porque estaría haciendo una gravísima injusticia, porque también en estos últimos 4 o 5 ciclos también se han movido. Lo que pasa es que estamos peleando contra 2000 años de otros estereotipos y otros paradigmas que pelean en nuestra contra, pero poquito a poco ahí van. Sí. Experto, te quería preguntar si tú, que participaste en el famoso plan presidencial de inclusión de personas discapacitadas, lograste, no sé, meter alguna ley o un marco de referencia para que se incluyera ese respeto, ese estado como de conciencia en la gente. ¿Eso lo lograste ahí? Logré muchas cosas, pero sobre todo logré pararme sobre los hombros de otras personas que han logrado cosas más importantes. Hablemos de normativa. Hay un antes y un después, no en Colombia, sino en el mundo, para la regulación de personas con discapacidad, que se llama la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso es del año 2008, la ratifica Colombia en el año 2011. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esa vaina? Porque es la primera normativa mundial global que dice ese rollo de que la discapacidad no está dentro de los cuerpos de los individuos, sino en las barreras de los entornos. Y cada país que la ratifica dice como, perdón, es verdad que tenemos este problema, personas con discapacidad, discúlpenos mientras nos demoramos un par de décadas, quitando todas las barreras que hay para que ustedes puedan acceder a la educación, a la salud y, por supuesto, al deporte. Sí, entonces eso sucedió en Colombia. Hay una ley estatutaria que aterriza esa ley. Yo trabajé en algunos ámbitos particulares. Sí, yo saqué adelante una ley de capacidad jurídica, que es el artículo 12 de esa convención, la ley del deporte y otros decretos reglamentarios en materia laboral y de educación. Eso fueron la cosechita de ese tiempo que estuve en el gobierno. Qué bueno. Lo felicito. Bueno, porque debe sentirse muy orgulloso de eso, ¿no? Porque esa es una lucha brava, ¿no? Sí. Es muy bonito, pero hay gente muy buena que me colaboró durante todo ese proceso y que siguen haciendo cosas buenas. Excelente. Oiga, mire, una cosa muy interesante que tiene el experto, y es porque la palabra experto obviamente siempre es una sumatoria de ángulos, pero el experto, más allá de ser un tremendo líder en todo este proceso de entendimiento, de relacionamiento de derechos humanos con discapacidad, obviamente el deporte como factor importante de todo esto, es una mente creativa brutal. O sea, el experto trabajó en comunicación, en creatividad, trabajó una de las famosas campañas que era la de remangarse contra las minas, contra la, es una cosa impresionante. Fue una campaña que a todos nos dio mucho orgullo, los que vivimos en el mundo de la creatividad y la vimos expuesta en muchos lugares del mundo. Pero usted entra a la página de Instagram del experto y es un artista, pero déjeme decirle una cosa seria, y escribe libros. O sea, hay una mente creativa como parte de ese motor, eso es indudable, y eso definitivamente da una fuerza adicional, porque definitivamente las razones del corazón siempre son las más importantes de la vida, ¿no? Y la creatividad está totalmente relacionada con eso. Entonces, yo primero quería felicitarlo por ese espíritu tan multifacético que usted tiene, que es emocionante, es inspirador, es muy potente. Y quería, basado en eso, de ver toda su carrera, como dirían por ahí los americanos, experto, what's next? ¿Qué viene ahora?
Pues estoy nuevito, empecé un trabajo nuevo acá en Argentina, pues que de hecho no es en Argentina, el trabajo es regional, es para el continente de las Américas, desde el Banco de Desarrollo de América Latina, también conocido como CAF, llevando el portafolio de inclusión de personas con discapacidad. Entonces, mi trabajo es apoyar a los gobiernos a implementar esa famosa convención de la que hablábamos en la intervención anterior. Sí, Las entonces, Naciones Unidas. correcto. Entonces, es llegar a Chile y llegar acá mismo en Argentina. Estoy hablando también con los colombianos. Pues llevo poco tiempo, todavía no han como aterrizado las cosas, todavía estamos como cocinando la torta para que salga bien. Pero el objetivo es ese, es como después de toda esta experiencia poder apoyar a los países a implementar esta convención de manera transversal, ¿sí? En todos los ámbitos, educación, justicia, recreación. Y por supuesto yo vengo del mundo del deporte, ¿sí? Entonces quisiera que todo lo que hagamos tenga como al deporte en la mitad, ¿sí? Que sea como a través del deporte. Todo a Eso través del deporte, de acuerdo. esa es como la conspiración en la que ando. ando. Está buena esa conspiración. Oye, le digo que es una conspiración adicionalmente muy ambiciosa, ¿no? Porque ya desde esa perspectiva de Américas empezar a relacionarse Sí, claro. con todas esas políticas es una labor importante. O sea, usted literalmente está en este momento metido en una corporación. Está haciendo un trabajo corporativo de alto nivel. Eso es impresionante. Impresionante. ¿Y por qué Buenos Aires y no Santiago? ¿Cuál es la razón de Buenos Aires? Pues la CAF está descentralizada. Sí. Digamos, ¿Usted escogió Buenos Aires entonces para trabajar? Acá vive mi jefa. Entonces Ya. Ok. Por ella me facilidad, obviamente. ella me expatrió como para estar aquí junticos. Esta coordinación de inclusión dentro del banco no existía. Entonces, eso es un reto adicional, ¿no? Como crear la cosa internamente. Muy Sí. bueno. La CAF tiene headquarters en Caracas, pero Correcto. todos los Sí. ejes adicionales se han descentralizado. Qué bueno. Y acá hay un hub. Entonces, pues es Argentina porque, pues, qué chévere Argentina, pero sobre Suma, todo, creo que suma. Buenos Aires, pues, de las ciudades más encantadoras del planeta. Claro. sí, sí, ahí me gano un salario emocional que para mí es importante. Pero sobre todo acá está la jefa y el otro jefe y como que también funciona como para empezar a hacer equipo, vernos las caritas y estar Qué cerca. bueno. Bueno, muy bien. Quiero contarles que Atila manda su pregunta y manda la sección Atila Pregunta. Entonces llega la pregunta de Atila. Obviamente, el experto le vamos a pedir que deje en manos del iluminado y el filósofo la respuesta, y si le toca entrar en SOS ayudarlos, entonces les ayuda si no son capaces, antes de que les pongamos el 0. Esta es una pregunta muy sencilla, pero tiene que ver con esa perspectiva de lo que hablaba el experto como el cacareo, me encantó la palabra, cacarear. Y es la siguiente. Todo el mundo conoce los deportistas colombianos que han sacado oro en olímpicos. Mencióname 3 nombres de colombianos que hayan sacado oro en los paralímpicos. A ver. Nombres de 3 Bueno, oros. yo sé que el experto mencionó Corso Corso. y a Serrano. Uno de ellos es nadador, ¿verdad? Yo sí sé que un Sí, nadador. nadador y... Serrano es nadador. Ahí se la pasamos. Ahí tiene un sí. 5. Serrano es Hay, nadador. hay uno que creo que ganó jabalina, si no estoy mal, pero no recuerdo el nombre. Esos son nombres que tendríamos que tener, mejor dicho, sí, es verdad, pegados en la pared, ¿no es cierto? Tal cual, así como tenemos, como dicen, a Mariana Pajón o la Ibargüen, estos son nombres que tenían que estar en la pared. Pero mire, El básquet. Serrano tiene 1. Serrano le doy 5 por Serrano. Dijo jabalina, y sí es jabalina, pero no me dio el nombre, entonces me toca ponerle 3 de promedio. Se llama José Lemos. Y el básquetbol. Básquetbol, yo no sé si fue oro. No, básquet no fue oro, no. Básquet no se llegó a oro. Pero hay uno que es otro nadador que es muy famoso. Y yo creo que fue de los que más cacareo tuvo.
O sea, Ramiro Corso, que es el nada 200 No, combinado no es individual. Corso, está confundido usted con el nombre, no, es muy famoso. Se llama Nelson Crispín, ¿correcto? Experto Nelson Crispín, Corso, ¿no? sí, tienes razón. Claro, Nelson es Crispín. que carió más. Es más, uno debería decir Nelson Crispín. ¿Cómo se llama el otro? Sí, exactamente. Entonces, fíjese, ahí hay 3 oros, muy bien, que son Nelson Crispín, Carlos Serrano y José Lemos. De la última Olimpiada de Tokio, ¿correcto? Cosecha de 3 oros. Uno de ellos es santanderiano. Hay una muchacha, hay una niña, Darian Jiménez, creo que se llama, que ganó plata y bronce también. Eso sirve, ¿no? Claro, es que acuérdense Pequeño que bono ahí Tokio para tuvo 3 oros, 7 platas, 14 bronces. Sí, no, es que fue una cosecha impresionante, la verdad. Pero experto, usted tiene que ver con esa cosecha de alguna manera, ¿no es cierto? Sí, Orgullosamente. Claro, yo Claro. conozco a todos esos pelados de larguísima data. Santander es un emporio de natación paralímpica. Impresionante. Sí, de allá es el gran Moisés Fuentes, que fue el primer medallista colombiano, pues hablemos de los Juegos modernos. En Beijing se trajo la primera medalla de bronce, yo estaba y eso fue una cosa pues que llorábamos de la emoción. Y él y su profe William han hecho un liderazgo impresionante en Santander, y de ahí viene Crispín, también conocido como Corso de ahora en adelante. Sí. Nuevo apodo para el recreo deportivo. Corso. Y Daniel Serrano. Sí. Serrano, correcto. Sí, Bueno. y varios más. Sí, que me parece que lo importante es que en Colombia ya podemos hablar que hay un sistema. Sí, cuando hay un Juan Pablo Montoya, uno dice, pues es y uno, por una Juan estrellita. Pablo Montoya y por el papá que jodió y lo metió y puso la plata y tal. Pues ese fue Moisés, sí, el mamón que le metió él solito el hombro y nadie lo apoyaba y tal. Y bueno, sí lo apoyaron un poquito aquí y allá, pero cuando uno dice ya estamos por encima de las 20 medallas, sí, ya hay unos sistema, juegos, ya hay método. pues ya hay un método. Sí. Ya lo lógico es que en el próximo, hombre, si nos va mal, tenemos 15, ¿sí? Pero eso es ya tener una bandera puesta. Muy bueno. Es un proceso del que yo he hecho una pequeña parte, pero hay mucho liderazgo y mucha gente muy buena en las regiones también. Y ahora en el Comité Paralímpico Colombiano, que preside Julio Ávila y que ha hecho un trabajo impecable. Muy bueno. Excelente, bueno, lo felicitamos por eso. Y ahora llega la sección tarjeta roja y gol de oro. Filósofo, dispare usted, tarjeta roja y gol de oro. Bueno, yo le daría el gol de oro. Obviamente que el experto aquí nos tiene realmente, a mí me tiene sorprendido y sobre todo agradecido, porque él es la voz y de pronto las manos de aquellos que no tenían oportunidad, y esta Fundación Arcángeles que él lidera literalmente, pues cree en el deporte como una herramienta de desarrollo para el cambio, y yo creo que el cambio social a través del deporte se puede lograr. O sea que ese es mi gol de oro, pareció importantísimo. Y la tarjeta roja es para la segregación en el deporte, es decir, alguna vez oí también en una entrevista cuando el experto decía que cómo así que estamos haciendo Juegos Olímpicos, digamos, de verano y de invierno entre hombres y mujeres, pero no los paralímpicos, cuando todo debería ser simultáneo. Al fin y al cabo estamos hablando de los mismos derechos para todos, así que para ellos la tarjeta roja hasta el día en que sean el mismo día en las mismas fechas. Muy bien. Iluminado. Yo el gol de oro para nuestro invitado, el experto, y para esta imagen que tiene en una de sus redes sociales. Creo que esa imagen habla por sí sola. Entonces, potencia. Wow. Mi gol de oro. Y la tarjeta roja, sí, para la segregación de cualquier tipo. De cualquier tipo. Bueno. Entonces es Maravilloso. Bueno, estimado experto, su gol de oro y su tarjeta roja. Antes de que se nos corte, si se nos corte, venimos con otra. Bueno, entonces seguimos con nuestra sección tarjeta roja y gol de oro. Y bueno, nuestro invitado, el experto. Cuente a ver. El gol de oro es para los pelados, siempre. Los chicos con discapacidad que están en las regiones entrenando todos los días y teniendo un sueño. Esa vaina, síganlo, persíganlo. Que yo lo he visto llegar. Esa vaina llega si ustedes le meten. Ese es el gol de oro. Y la tarjeta roja, a ver, el villano de esta película son las barreras, ¿no? Son las barreras que hay en los entornos que impiden que las personas con discapacidad accedan
a sus derechos. Y el supervillano, el que está detrás de esos villanos más chiquitos, es la barrera cultural. Sí, es la mentalidad, es el paradigma, esos estereotipos que luego producen esas soluciones chambones o condescendientes y permiten pues esa cultura de exclusión. Vale, muy bien, excelente. Bueno, entonces me toca mi turno. Yo quiero darle, obviamente, el gol de oro al experto. O sea, qué sesión tan inspiradora. Lo felicito, qué buena conversación. No se imagina las cosas que he aprendido, las cosas que tengo en la cabeza en este momento. Lo felicito por esos logros, lo felicito por esa fuerza, lo felicito por esa visión y esa claridad. Y eso es un tema importante. Y la tarjeta roja se la quiero dar el otro día con una amiga que tiene una fundación que se llama Ojos que Sienten. Un día estaba hablando con ellos y me dio una frase que me encantó y es la discapacidad más grande de las personas es la discapacidad de la mente que tienen, de la mente cultural, de todos los bloqueos que se han formado y me impresiona eso. Entonces definitivamente me subo a esa tarjeta roja del no entendimiento y sobre todo el bloqueo cultural que se puede llegar a tener con esto. Y obviamente eso pues me deriva nuevamente en decirle experto espectacular y le deseo adicionalmente una suerte impresionante con ese What's Next que tiene por delante y quiero decirle que es un What's Next duro, maravilloso, potente. Pero si usted logra generar impacto desde la CAF en esta oportunidad y teniendo la capacidad de acceder a distintos, yo diría mercados, pero llamémoslo países, impresionante. O sea, es de verdad para un nuevo nivel de orgullo para usted lograr esto a lo cual se está enfrentando en este momento y un orgullo para usted desde la perspectiva global y un orgullo para usted y para nosotros como colombianos también de verlo hacer esto. Entonces, antes de que nos vayamos, yo quiero hacer otro comentario y es que el experto acaba de lanzarnos un concepto que tiene que quedar grabado como en piedra. Y no solamente para nosotros y para los deportistas, para los muchachos que persiguen sus sueños, sino para el subconsciente colectivo de todo un país. Y es que cuando uno se despierte por la mañana, esos 5 primeros minutos que van a definir el rumbo del día, uno tiene que tener claro que tiene que perseguir sus sueños. Entonces, creo que ese es un concepto muy poderoso y que deberíamos acuñar y no olvidar nunca. Muchas gracias. Muy bien. Experto, muchas gracias, excelente y bueno, fabuloso, muy bien. Entonces nos despedimos, nos vemos el siguiente jueves y me voy feliz que necesitamos amor, el amor es el motor de la vida, all you need is love. Tararararán. Saludos a Buenos Aires y mucha suerte. Buenísimo. Muchas gracias, experto. experto. Un abrazo, muchas gracias por todo, cuídense mucho. Chao, chao. Suerte.